Muy buenos días, mis amadísimos hermanos, hermanas, amigos y amigas de todo el mundo. Le damos gracias al Señor siempre por su misericordia, por su fidelidad para todos nosotros que vivimos aquí en su tierra. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos a este otro día de bendición, día que Él ha hecho. Recuérdense que Él es el que hace todos los días, porque así dice la palabra del Señor, no hay ningún día malo porque Dios hace siempre cosas buenas. Él es el que hace, todo lo hace perfecto nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana, mis amadísimos hermanos, amigos, vamos a estudiar o a meditar un poco de la palabra del Señor de este día, y lo vamos a encontrar en el Evangelio de Jesucristo, escrito por su ministro, por su evangelista Mateo. Vamos a leer desde el verso 31, Mateo 25, verso del 31 al 46. Le rogamos a nuestro Señor, por medio de su Santísimo Espíritu Santo, que nos ayude a meditar, a pensar y sobre todo a actuar, a aprender de su palabra. Recuerden que la palabra del Señor no es como un libro cualquiera, no es como un periódico, sino que es palabra santa, y cada vez el Señor nos habla en diferente forma, cada vez que nosotros nos acercamos a Él y abrimos la Biblia, que es la palabra de Él. Jesucristo mismo revelado. La Biblia es Jesucristo revelado. Todos los pensamientos que Dios desea, que Dios tiene, que Dios quiere, que Dios dejó, están escritos aquí en la Santa Palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetarla y vivir de acuerdo a ella si queremos llegar a ese lugar precioso, el paraíso de Cristo allá en el cielo. Recuérdense, esta palabra en 1 Corintios 2:9 nos dice así el Señor, que ojos que no han visto, oídos que no han oído, corazón que no sabe, son cosas preparadas para todos aquellos que aman a Dios por medio de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Si queremos nosotros llegar a ese lugar, pues entonces tenemos que empezar nosotros a recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón, si es que no lo hemos recibido. Y nos dice la palabra del Señor, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es sobre Jesucristo hablando sobre el juicio de las naciones, mis amados. Y nos dice así, capítulo 25 de Mateo, del 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. En el 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Todas las naciones van a ser reunidas delante de nuestro Señor Jesucristo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Va a apartar a unos, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Así va a ser el Señor. Cuando dice aquí las ovejas, son todas aquellas personas que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Y los cabritos serían las personas que no han obedecido el Evangelio del Señor. Así como cuando tú separas el arroz de las piedras. No sé si alguna vez te tocó a ti que cuando le decía la mamá a uno cuando venía del campo y compraba productos, granos, y lo ponía en la mesa la mamá a separar las piedras del frijol o del arroz, para que cuando nos comiéramos no nos quebráramos un diente. Entonces, el Señor así va a separar él. Va a separar a todas aquellas personas que no lo han recibido, lo va a pasar a la izquierda, y a la derecha va a poner a todos aquellos que lo han seguido a él bajo cualquier circunstancia de la vida. Recuérdate que la bendición más grande que Dios puede darte a ti, nos puede dar al mundo, es la salvación.
y porque estamos escritos en el libro de la vida. Eso es, dice el Señor, con eso estemos contentos. En cierta ocasión los discípulos venían contentos a Él y diciéndole: Señor, sabes que los malos espíritus, los demonios, nos obedecen, le dice así los discípulos contentos. Y el Señor les dice: no os contentéis por eso, contentaos porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante para Dios y para nosotros, más que todo para nosotros, que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, y el único que te va o te puede inscribir el nombre en el libro de la vida es nuestro Señor Jesucristo, escrito con su sangre preciosa, una sangre que no es sangre cualquiera, mi amigo, es sangre de nuestro Dios. Entonces dice que Él va a separar a las naciones. ¿Te acuerdas en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, verso del 11 al 15, dice de que los libros serán abiertos, y otro libro será abierto, que es el libro de la vida, y el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Por eso nos dice así el Señor: y serán reunidas todas las naciones. Ahí ante Él van a estar grandes, pequeños, naciones grandes, naciones pequeñas. Al referirme así, pues, gentes con poder, gente que han sido generales, gente que han sido príncipes, en fin, y hasta los más sencillos, humildes, tal vez tú, que no tengas ni zapatos y andas caminando así, a puros pies en el suelo, todos esos vamos a venir delante de la presencia del Señor. Pero lo más hermoso es de que si tú recibes al Señor, Dios te va a calzar, te va a vestir de ropas blancas, ya no vas a estar sufriendo tanto acá. Y en cambio, aquellas personas que aunque tengan todo lo deseado, lo que el hombre puede desear aquí en la tierra, pero si no se arrepienten, esos sí van a andar descalzos, no van a andar vestidos con las ropas blancas que Jesucristo nos va a vestir, y que te viste tú cuando tú recibes el Evangelio. Tu alma está limpia de todo pecado cuando tú le confiesas a nuestro Señor y te arrepientes con todo tu corazón de todos tus pecados. Entonces, nuevamente, y serán reunidas, el 32, Mateo 25, verso 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, imagínate, y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de Dios está preparado desde la fundación del mundo. Dice, y solamente los inteligentes, solamente el sabio lo arrebata. Dios quiere que tú arrebates ese regalo precioso viniendo a nuestro Señor Jesucristo, porque muchas personas inteligentes no se dan cuenta de todo, de este regalo precioso que Jesucristo tiene para nosotros, y lo desprecian, porque se creen lo máximo aquí en la tierra, y hasta al pobre hasta lo desprecian. Pero Dios no te desprecia, Dios te busca. Él vino a los pobres, y vino para todo el mundo, pero para un rico, acuérdate que es bien difícil de entrar al reino de Dios, porque el rico piensa mucho en sus riquezas, y en cambio el pobre está clamándole siempre al Señor, pensando en la mañana: ¿cómo le haré este día para alimentar a mi familia? ¿Cómo haré, si imagínate que te venga el pago de la renta, cómo haré para pagar mi renta, mi carro, si es que vives en un lugar donde pues sea accesible un vehículo, y tú lo puedas pagar? Entonces tú te pones a pensar todas estas cosas. Pero el rico tiene de todo eso, nada, nomás firma un cheque y ya, y punto, se acabó. No tiene necesidad de Dios, según ellos, sí. Y por eso nos dice la palabra del Señor, imagínate, nos dice en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si su alma se pierde? El alma del hombre va a estar por una eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Pero tú sé listo, sé inteligente este día, acércate a Jesucristo, recíbelo como el Salvador de tu alma. En el 35 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. Voy a leer desde el 34 nuevamente para que leamos otra vez el hilo, el sabor al palabra del Señor. Entonces el rey dirá a los
a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y las personas que van a entrar al reino de Dios han sido personas justas, ¿ok? Primeramente porque han recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador de su alma. Lo segundo, porque tuve hambre, dice. Cuando tú miras a una persona que está en necesidad, no le hace quien sea, ¿ok? Puede ser tu enemigo, ¿ok? Puede ser una persona que te llegue a predicar la palabra a tu casa y si tú no le ofreces ni un vaso de agua a aquella persona que anda caminando por la calle, imagínate. O incluso cuando pasa tal vez allí la persona que llega a dejarte el correo quizás a tu casa y tú no le ofreces ni un vaso de agua, aquella persona anda quizás con sed y por pena, nosotros estamos obligados a ofrecer un vaso de agua porque dice la palabra del Señor que con un vaso de agua le distes, ok, no perderás tú tu parte en el cielo, siempre que estés en justicia, por supuesto. En justicia quiere decir que seas ya hijo de Dios. Entonces, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. Imagínate que tanta persona que se viene para estos países de su tierra, nosotros no sabemos la situación y cuando llegan acá a este país muchas personas los desprecian, hay mucha discriminación en todas estas personas y a veces uno aún en su propia tierra discrimina a las personas. Eso no tiene que ser así, mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo tenemos que componer todas esas cosas malas que nosotros le hayamos hecho a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, porque es bien importante, ¿ok? Y ahí incluye tantas cosas. A veces nosotros nos ofendemos a la persona con decirle mal nombre, con ponerles mal apodos, como decimos nosotros, y no le llamamos como debe de ser el nombre de esta persona. Todo eso está incluido aquí, mi amigo. Tenemos que amar a nuestros prójimos. Acuérdate como dice la palabra del Señor en Mateo 22, 37 y 39, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te amas a ti mismo, vas a amar a tu prójimo. Pero si tú no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Y la forma de cómo el primer paso para saber si tú te amas a ti mismo es haber recibido a Jesucristo. Si tú no recibes a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, quiere decir que no te amas. ¿Ok? Porque imagínate que hay ese día tremendo cuando venga Jesucristo en su gloria a juzgar a las naciones, dice. O nos muramos nosotros y vengamos ante la presencia de Él y no lo hayamos recibido, vamos a tener una gran pérdida. Entonces estas personas, dice, porque tuve hambre, estas personas que van a pasar al reino de Dios, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Todas estas personas, imagínate, así tenemos que ser nosotros así. Si tenemos algo que darle a las personas, pues hay que dárselas, ¿ok? Tal vez tenés alguna camisa extra y miras una persona que anda así en la pobreza y tú puedes darle algo, pues el Señor está contento, pero sobre todo estás haciéndote el bien a ti mismo porque amas a tu prójimo. Dice la palabra del Señor en el Salmo 41, ¿okay? Nos dice de que el que al pobre le da, a Dios le presta. Imagínate, si tú le das porque Dios se presenta en diferentes formas. Nosotros mucha gente dice, ¿quién ha visto a Dios? ¿Cómo es Dios? Y se ponen a hablar un montón de majaderías, ¿ok? Sin saber que Dios está presente en todo lugar, ¿ok? Cuando tú miras a una persona en necesidad y tú le ayudas, ¿ok? Ahí está Dios en tu corazón, ¿ok? Ayudándole a tu prójimo. Pero las personas somos muy ciegos nosotros, no miramos ni un tantito como lo debemos de mirar nosotros. Entonces tenemos que hacer obra de justicia. Te voy a leer esta porción de la palabra del Señor en el Salmo 41, verso 1 al 3. Mira qué lindo dice. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Si tú piensas en el pobre, eres bienaventurado, fíjate. ¿Por qué? Mira, aquí está lo más hermoso que viene después. En el día malo lo librará Jehová.
Cuando venga un día malo a tu vida y tú le ayudas a tu prójimo, dice que el Señor, dice, te librará. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Todo esto es porque tú, dice, tratas de aliviar la necesidad de los pobres cuando está en tu mano hacerlo, mi amadísimo amigo. Y a veces uno se compromete en cosas y no puede hacerlos, pero cuando está en las manos nosotros de hacer algo, tenemos que hacerlo. En el 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho de su dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Te das cuenta todas las bendiciones que tiene por haberle ayudado a una persona. Y una persona que le ayuda a una persona que está en necesidad, créeme sinceramente que no vas a pasar tu necesidad. Dios es justo, Él ve lo que hay en tu corazón, entonces Él no te va a dejar aguantar hambre, sufrir. Dice la palabra del Señor en 34:10 de Salmo, nos dice: el leoncillo sufre hambre y necesidad, pero todos aquellos que esperan al Señor o que confían en el Señor, nunca les hará cosa buena. Solo tenemos que obedecer y esperar al Señor el resultado. Nosotros como humanos fallamos, ok, pero Dios no falla. Pero tenemos que empezar nosotros a actuar de acuerdo a la palabra del Señor si queremos tener bendiciones. Nuevamente, volviendo aquí a Mateo capítulo 25, vamos a leer el 37. Verso 37 dice: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, acuérdate, está hablando de hermanos más pequeños, ¿okay? El más sencillo, el más humilde, ¿okay? A mí lo hiciste. ¿Por qué dice la palabra el más sencillo y el más humilde? Generalmente a los humildes, casi al más sencillo, la gente no quiere irlo a mirar. Pero que vaya a ser una persona en la cárcel que sea millonaria, que sea, no le hace como haya obtenido sus bienes, ¿ok? Que hasta con televisión, están en la cárcel, pero como que están de paseo en lugares, ¿cómo se llama? Hasta mujeres le llevan a estos clases de tipos, ¿ok? Imagínate, ¿ok? Así pasa con estas personas, pero en cambio los sencillos, los más pequeños, dice, los más pequeños, los más humildes. Entonces, otra vez el 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, otra vez, a mí lo hiciste. ¿Okay? Al más sencillo, más humilde. Cuando venga una persona a tu casa o miras en la calle, nosotros no tenemos que hacer distinción de personas. Tenemos que tener una mente abierta para todo el mundo, tratar a toda la gente bien. Al rico, al pobre, tenemos que tratarlo así. ¿Okay? Te digo, porque, hermano, estuve yo trabajando en bancos, ¿okay? Y llegaban ricos, llegaban pobres, ¿okay? Y a veces me hacía de enemigos de muchas personas. No me querían porque yo los trataba todo igual, sin conocer al Señor. Los trataba todo igual. Y te digo, y me fue bien, bendito sea el Señor. Me hice de muchos amigos. Es que la palabra del Señor se cumple en la vida de nosotros. Porque no hay que ser, porque es un general, porque es un presidente, porque es el rey, porque es la reina, o sea, quien sea, tú tienes que tratarlo de la misma manera. Don fulano, si es un niño, ok, tratarlo con respeto. Okay, cuidar a los niños, a los ancianitos, okay, todos estos que muchos los llevan a sus padres, los hijos llevan a sus padres a estos centros de asilos acá y los abandonan allá y nunca los van a mirar. Imagínate cuando el papá le ha ayudado mucho a sus hijos para que puedan progresar. Okay, y hay otros papás, pues también, entre comillas, pocos, sí, pero siempre hay que no son, ¿cómo se llama?, que son injustos con sus hijos, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que olvidarnos de todas esas cosas y hacer lo que Dios nos manda que hagamos. En el 41, entonces dirá también a los de la izquierda, personas que nunca hicieron una cosa agradable para Dios, a sus amigos, a sus prójimos, los miraron con cabizbajos y todo. Okay, dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Imagínate. Es la única palabra que el Señor
Él es el único que tiene el derecho de llamar así. Nosotros como humanos no tenemos que maldecir a nadie. Así como en 1:9, en Judas, nos dice la palabra del Señor que cuando Satanás peleaba con el arcángel Miguel por el alma de Moisés, no refirió una palabra mala, mas dijo que el Señor te reprenda. Es lo único que podemos decir nosotros, pero habemos muchos que hasta maldecimos. He oído predicadores que hasta maldicen. Eso está malo. No, tenemos que respetar nosotros, esas palabras fuertes solamente a Dios le pertenecen. Entonces nos dice, si apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Imagínate a dónde se van a ir todas estas personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no lo quieren recibir. Se les dice y se les dice y se les dice y no quieren ellos acercarse a Dios. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sí, el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, no está preparado para ti. Pero si tú no recibes al Señor, van a ser como estos cabritos, como dice aquí la palabra del Señor que estamos leyendo, y va a ser lanzado a ese lago de fuego. Dios no quiere que vayas allí, mi amigo. Por eso dice la palabra del Señor en Juan 3:16 y 17, de tal manera amó Dios al mundo que nos envió, o que dio a su único Hijo, amado Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú ya recibiste al Señor, tienes esa vida eterna, pero manténla, amigo, no la vayas a perder, porque la palabra del Señor ese es un tesoro. Lo que tú has adquirido de parte de Dios, la vida eterna, es un tesoro. No lo vayas a perder, porque también se puede perder. Si tú vuelves al mundo a andar haciendo cosas que hacías antes, entonces Dios, ese tesoro que te ha dado, te lo va a quitar. Nadie pierde algo que no tiene, Entonces, si Dios te ha dado algo, lo puedes perder. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas doctrinas que enseñan que la salvación no se pierde, y sí se puede perder, porque el mismo Señor Jesucristo lo menciona en su palabra, allá en el libro de Apocalipsis también. Entonces, porque tuve hambre y no me diste de comer, imagínate. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me encubriste, o no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Imagínate. ¿Tú crees que muchos se justifican, dicen, no, Dios no nos va a mandar a estos lugares porque Dios es amor? Por supuesto que Dios es amor, y por eso nos dice la palabra que Él envió a su Hijo amado a morir en la cruz, Pero que tú tienes que ser agradecido por ese sacrificio que Dios hizo en la cruz, derramando su santa y preciosa sangre. No es cosa cualquiera. Imagínate y aún si hubiese una persona, dice la palabra del Señor, que muriera por ti, de nada te sirve tampoco, porque somos pecadores. En cambio, Jesucristo, Él no fue pecador. Anduvo, dice, sobre el pantano, anduvo sobre el mundo, pero Él no se hundió. Muchos lo quieren considerar a él pecador, pero Cristo es un Dios santo, es un Dios puro, y con su sangre allí venció al enemigo en la cruz del Calvario. Recuerda que el mundo está bajo condenación. Toditito las personas que no han recibido al Señor están bajo condenación, porque así nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3:23, por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria, todos están destituidos. Y el decir destituidos, que no van a poder entrar a ese reino de Dios, al reino del cielo, al paraíso que estamos leyendo aquí en Mateo capítulos 25 del 31 al 46 que leímos, ¿sí? Entonces estamos destituidos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estamos destituidos? Dice también en 6:23 de Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y no está refiriendo a muerte aquí en la tierra, porque todos vamos a morir, Sino que está refiriendo
muerte, pero muerte eterna, tu alma, porque lo más, nosotros aquí en nuestro ser hay un ser, y ese es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. El alma, esa es la más importante. Los huesos, toda la carne, esto se hace polvo, ok, vuelve a la tierra y ya no se da cuenta que era una persona, pero en cambio el alma se va a tener y el espíritu va a tener que ir a Dios, ok. Entonces Dios no quiere mandarte tu alma al infierno, ¿okay? Él quiere que vayas a gozar esa vida eterna con Él en el cielo. Así nos dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es bien fácil. Dice que la salvación está bien cerca en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra boca. Muchas personas quieren ellos, como dice, justificarse a sí mismos, haciendo obras buenas. Y la religión nos enseña, pues a toda la gente tiene engañada. Dice de que haz cosas buenas, pórtate bien y ya vas a tener el cielo ganado. No es tal así, porque si así fuera, entonces la palabra del Señor me estaría mintiendo. ¿Okay? Y Dios no es hombre para mentir. Recuérdate que la palabra del Señor fue inspirada por el Espíritu Santo. La escribieron hombres de fe, no fueron cualquier hombres. Claro, fueron hombres de carne, hueso, pecadores como nosotros, pero Dios los inspiró a que escribiera las Escrituras. Si tú no crees eso, pues entonces estás perdido ya. Pero tú tienes que creer completamente como dice la palabra del Señor y hablar de acuerdo a lo que dice la Santa Escritura. Porque si podemos hablar cosas que no están en las Escrituras, estamos bajo maldición también nosotros. Porque nos dice la palabra del Señor en el 22, 18 y 19 de Apocalipsis, que no le agreguemos a la palabra del Señor ni le quitemos. Así nos dice. Y en el Salmo y en Proverbios 30, versos 5 y 6, Déjame leerte aquí, mi amadísimo hermano, está en Proverbios capítulos 30, versos 5 y 6. Te voy a leer como dice el Señor, que toda palabra de Él es pura. ¿Ok? No le quitemos, no vaya a ser que, ni le agreguemos, no vaya a ser que el Hijo se enoje. Cuando nosotros le ponemos palabras aquí a la Biblia y queremos hablar por nuestra propia cuenta, estamos en peligro. Entonces tenemos que hacer, dice así la palabra del Señor en Proverbios capítulo 30, versos 5 y 6, dice, toda, hay que tener cuidado con esta palabra, toda, al decir toda, quiere decir que es completo, todo quiere decir completo, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Si tú no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, no tienes escudo, no tienes el ángel de la guarda que te acompaña todo el tiempo. ¿Por qué digo ángel de la guarda? Hay un ángel que te cuida a ti cuando tú perteneces ya a Jesucristo. Así nos dice la palabra del Señor en 34:7 del Salmo 34, verso 7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y le obedecen. Pero que le temen y le obedecen. Si tú no temes al Señor ni le obedeces, pues no tienes ese ángel. Okay, bueno, de acuerdo a la palabra del Señor, okay, no son palabras mías. Entonces en el 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda. Si cuántas personas andan, aparte de la Biblia, cuántos otros libros te quieren enseñar a ti, que tienes que leer ese otro libro, este otro, porque es complemento de la Biblia. No, es así, la palabra del Señor está completita, okay, para poder nosotros ser salvos. Dice que todo, pero esto se ha escrito en los últimos capítulos del Evangelio de Cristo, narrado por Juan. Nos dice la palabra del Señor de que estas cosas sean escritos para que sea salvo por medio de Jesucristo. Te voy a leer como dice la palabra del Señor aquí. Nos dice en Juan, en el último, nos dice así. Y hay también otras muchas cosas. Estoy leyendo Juan 21, capítulo 21, verso 25, dice. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Imagínate, eso nos dice allí. Y en el 20 nos dice así, ¿ve? En el capítulo 20, verso 30 y 31 nos dice el Señor, nos dice,
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas aquí en la Biblia. Sí, no están escritas acá, ¿ok? Y si no están escritas acá, ¿para qué andarlas buscando? Saben, porque el Señor ya lo está diciendo que hizo muchas cosas. A veces la gente se pone a inventar cosas, ¿ok? Y sin saber. Dice el 31, solamente que hayas andado con Jesucristo, ¿ok? Y en el 31 dice, pero estas, imagínate, estas se han escrito, o sea, lo que estamos estudiando aquí, lo que está escrito en la Biblia ya, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Ya ves? Entonces la Biblia es completa para darte la salvación, que es lo más importante. Y si leemos nosotros en Hebreos, en el capítulo 1, fíjate cómo dice la palabra también, Señor. Así es que te digo esto para que no te confundan con estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Ya no hay profetas, ya no hay apóstoles. Esta es la palabra profética revelada por medio de Jesucristo. Nos dice así en Hebreos 1 y 2, dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Te das cuenta que dice aquí la palabra del Señor que ahora nos ha hablado en el 2, nos ha hablado, dice, por medio del Señor Jesucristo. Muchas personas esperan ellos o tener sueños, revelaciones por la noche. No sucede eso. El enemigo muchas veces, tomando ventaja, sí te puede traer sueños que Dios me dijo aquí, que Dios me dijo allá. Eso ya no es así. O que fulana dijo esto, que no sé qué. No. Tú tienes que hacerle caso a la palabra del Señor, como dice, para que no estés engañado, porque muchos somos engañados. Oh, el profeta tal llegó a tal parte y dijo esto y esto. Eso ya no existe, ok. Si tú crees en eso, entonces estás invalidiendo la palabra del Señor, que es pura, que es santa. Recuérdate que el Señor ahora dice que Él no tarda su venida, como muchos creen que se tarda, sino que Dios dice en su palabra, aquí en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, de que Él no tarda la venida, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay personas que se han acercado al Señor y de repente lo han dejado, o que han dejado el camino angosto y siguen el ancho, siguen en la borrachera, siguen en orgías, siguen robando, siguen matando, en fin, haciendo tantas cosas. Y esas personas no van a entrar al reino de Dios, porque esos serían los cobardes, serían los perros. El perro, dice la palabra del Señor, vuelve a su vómito. Así nos dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 2:22. Y también en el Apocalipsis, si leemos en el capítulo 22 de Apocalipsis, amigo, mi hermano, ok, esto es para que tú te afirmes, si te has salido de la palabra del Señor, vuelvas a ellos. Imagínate, en el 22, en Apocalipsis capítulo 22, verso 14, 15 y 16, te voy a leer aquí. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Si tú has lavado tus ropas, tu alma, ok, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, eres bienaventurado. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de vida. Solamente los que han lavado su ropa, los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, que se han bautizado, aparte de que lo han recibido en su corazón, se han bautizado, están viviendo una nueva vida, porque es necesario vivir una nueva vida. Acuérdate que si nos dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si eres nueva criatura, tienes que vivir con esa mentalidad de una nueva criatura, renovando tu mente, nos dice la palabra del Señor en 5:2 de Romanos. Entonces, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad, una ciudad grandotota. Allá en el cielo no tiene medida. Mas los perros, imagina los 15, los que se salen del santo evangelio y ya para seguir el mundo otra vez, ok. Mas los perros están fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama
y hace mentira. Y noticia, él dice, yo Jesús he enviado a mi ángel. Imagínate, para daros testimonio de estas cosas. Él te está dando testimonio ahorita, amigo, hermano, en esta mañana. Para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Cuáles iglesias? Iglesias que él compró con su sangre. Porque hay muchos que también, hay movimientos, que no son cristianos, mencionan a Cristo, pero lo ocupan para negocio. Hay unos negocios que dicen Amway, de Amway y tantos nombres así, que dicen, no, pero predicamos la palabra del Señor acá. La ocupan para negocio. Hacen grandes convenciones para vender todos chuchulucos, tus cosas ahí, y haciendo negocio de la palabra del Señor. Dios no es para hacer negocio, es para predicar su palabra de salvación. Entonces, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, dice el Señor, y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así se representaba el Señor en los mensajes de las 7 iglesias, en los primeros 3 capítulos, así se presentaba el Señor, estrella, el que camina en medio de la congregación en la iglesia. Allí camina Él. Recuerda de que el Señor, son 3 lugares donde Él habita. Habita en el cielo, dice la palabra del Señor, porque es su trono. Así nos dice la palabra del Señor en 5:34 de Mateo. Y también habita en el corazón cuando tú recibes al Señor, cuando tú obedeces, te arrepientes de tus pecados, te bautizas para el perdón de los pecados, te bautizas de acuerdo al modelo que Dios nos dio allá en Mateo capítulo 28, verso 19. Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma correcta, porque esa es la forma que lo menciona Dios aquí. Entonces tú, vienes tú acá y son perdonados tus pecados. Para eso es el bautismo. Y recibirás el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Eres propiedad de Él. Entonces ese es otro lugar, el segundo lugar donde Jesucristo mora. Y el otro lugar es en las iglesias. Acuérdate, como te dije en los mensajes de la iglesia, que dice que Él se pasea en la iglesia. Él no permanece allí. Nomás solo cuando tú te reúnes como iglesia. Antes sí era el Dios habitaba en templo, pero porque Él se cargaba había una arca, que el pueblo de Israel lo andaba, Él ahí estaba presentado el Señor. Pero cuando ya el Señor cumplió su plan de salvación, ahora dice Él en 18:20 de Mateo, dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí está. Si una iglesia, si un edificio, por muy bonito que sea, ahí le ponen un montón de cosas diciendo que ahí mora Dios. Dios no está morando ahí, porque la palabra del Señor es clara y nos dice en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24, que Él no mora en templos hechos por hombres. Si tú miras tú sabes, en fin, hacen tantas cositas bien bonitas que se miran bien lujosas y ponen algo allí y dicen que ahí está Dios. No, Dios no es así. Y muchos de ellos hasta parten ese pan que dicen que es Jesucristo y lo sacrifican otra vez. Jesucristo se presentó como un sacrificio puro, nos dice en Hebreos, para sacrificio puro. Entonces Dios no se presenta así en este caso. Él no existe en esos templos. Cuando la persona ya sale, por muy bonito que esté un templo, Dios no son templos. Acuérdate que el templo eres tú. Estos son lugares nomás de reunión. Tú te puedes reunir en el parque, y esa es una iglesia, porque la iglesia está compuesta por los miembros. Puedes reunirte en el parque, en una plaza, en el mercado, en un parque, como vuelvo a decir, en cualquier lugar que tú te reúnas, como iglesia. Allí está Jesucristo protegiéndote, Él está allí. Cuando ya sale de ahí, pues Dios vuelve a quedar en su corazón, y en el cielo. Esas son las cosas y te estoy diciendo porque así dice la palabra del Señor. Entonces es necesario, mi amigo, que tú te arrepientas este día si tú no has hecho el acto de confesión. Nos dice la palabra del Señor que si me confesara, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, verso 32 y 33. Si me confesaras ante los hombres, yo te confesaré ante Dios Padre que está en el cielo. Pero si me negaras aquí en la tierra,
yo también te voy a negar ante Dios Padre que está en el cielo. Entonces es importante que tú confieses a Jesucristo. Cuando te estás muriendo y se te ha predicado el Evangelio, ya nada puedes hacer. Imagínate, porque se te ha predicado, con anticipación se te está predicando, pero a veces ya cuando la persona está muriendo, que ya no puede hablar, muchos de ellos llegan y le apretan la mano, recibes a Cristo, y porque sienten que le apretaron la mano, dice que sí, ok, pero ¿qué tal del otro? Pero sin embargo, Dios es el que da el último, Él es el que tiene, Él dice que Él tendrá misericordia con el que tenga misericordia, pero de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor, porque así nosotros nos aprendemos de Él, ¿ok? Acuérdate de leer las Santas Escrituras, oír la palabra del Señor. Hay que apartarse de escuchar todas estas cosas, música mundana, porque eso lo que están haciendo es contaminando lo que Dios te ha puesto en tu mente, porque a veces uno no se memoriza palabra del Señor en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque todavía hay todas esas cosas antiguas del enemigo, ¿okay? Que te quitan, que te roban a ti la palabra del Señor. Total de que cuando tú tienes una necesidad, no tienes esa agua que hay en el corazón tuyo, donde mora el Señor, para poderla decir. Imagínate como nos dice en Filipenses, con eso voy a terminar, con capítulo 4, Filipenses verso 4, del 4 al 7, nos dice la palabra del Señor que nos regocijemos en Él todo el tiempo y por nada estés afanoso. Imagina que tú estés afanoso y no hayas que hacer. Y si no tienes palabra del Señor, ¿cómo vas a decir, Señor, a dónde puedo? ¿Cómo hago para salir de esto? Y el Señor te manda allí, que te regocijes, ok, que le lleves con súplica, que tu oración sea con súplica, dice, y con súplica, oración, sean llevadas, dice, ante el trono de Él por medio de Jesucristo, tu súplica, y el Señor te va a dar paz, dice. Pero si tú no tratas de memorizar la palabra del Señor, vamos a estar hablando así como al aire, mi amadísimo amigo. Recuérdate, ok, si no eres hijo de Dios, hoy es el día que puedas ser hijo de Dios. A los suyos vino, dice, pero los suyos no lo recibieron más. A todo aquel que lo recibe, le da el derecho, la potestad de ser llamado hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Entonces, así nos dice la palabra del Señor. Acuérdate que el Señor ya no va a pasar por alto a nadie. Ya el tiempo de ignorancia está pasado, ¿ok? Ahora quiere que Dios, que todos nos vengamos al arrepentimiento, nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, verso 30 y 31. Cristo te ama, Él murió en la cruz a su debido tiempo, viéndonos el estado deplorable en que estamos, de pecaminoso. Dice, Cristo a su tiempo murió en la cruz. Entonces, fíjate, en Juan, otra vez te voy a leer esto. Juan capítulo 11, verso 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que los recibe, a los que creen en su nombre, ¿ok? Creer en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, creer en su nombre, y al decir creer en su nombre, creer en Jesucristo y también hacer lo que Él manda, ¿ok? Él nos manda a que nos bauticemos, a que nazcamos de nuevo, porque hay otros seres que solamente creen, pero van a ir a condenación, ya están condenados, estos son los demonios. Así nos dice la palabra del Señor en Santiago 2:19. ¿Crees tú que hay un Dios? Recuerda que los demonios también creen, dice, y tiemblan al oír su nombre. Entonces es necesario creer. La fe es actuar. La fe no es solamente decir yo creo, no, porque si le preguntas a todo el mundo si cree a Dios, todo el mundo te va a decir que sí. Entonces quiere decir de que todos van a ser salvos de acuerdo a ellos, pero no es así. Muchos los llamados, dice, pero pocos los escogidos. Mi amadísimo amigo, mi amadísimo hermano, gracias por la paciencia, por haber mirado este video, y recuérdate que estamos en YouTube, ahí puedes buscar estos videos también, ahí los tengo para la gloria del Señor. No tienes que darle like, nomás tienes que compartirlo y mirarlos y compartirlos con tus amigos, para que la palabra del Señor sea esparcida, ok, y así posiblemente que indirectamente por este siervo inútil tú puedas a salvar una alma dándole la palabra del Señor. Si tú no tienes la capacidad de poderle hablar la palabra del Señor a alguien, ese es un modo de poderlo hacer. Que el Señor les conceda, mis amadísimos amigos, hermanos, los deseos de su corazón este día, que la paz de Él sea con ustedes y recuerden, Cristo los ama mucho y por eso Él se dio por ustedes. Él dice que Él se contenta por nosotros porque somos a imagen de Él, imagínate, a imagen de Él. Así nos dice en 1.27 de Génesis. Entonces, y
porque te amó a ti, por eso murió en la cruz. Ok, así lee este verso que está en el Proverbio 8:31, se deleitó, dice, en los hijos del hombre, la parte habitable. Que el Señor te bendiga, mi amadísimo amigo, y que Dios te ayude a resolver cualquier problemita en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, y que la paz de Cristo sea contigo. Amén y amén.